Bienvenidos a un nuevo programa de Con Otra Mirada. Hoy nuestro programa se pone su mejor traje de cocina para recibir a Carmen Mata Millán, la autora de este libro, Cocina Popular de Marbella, de ayer y de hoy. Un paseo culinario por los sabores y los olores de la Marbella antigua. Bienvenida, Carmen. Para nosotros es un placer y un honor tenerte hoy aquí. Muchas gracias. Hace unos días, los arqueólogos encargados de las excavaciones del fuerte nos exponían sus conclusiones. Nuestro pasado era, gracias a sus investigaciones, mejor conocido. Pues bien, algo similar es lo que suponen las investigaciones que Carmen lleva a cabo en nuestra cocina tradicional. Esta mujer ha recopilado toda una serie de recetas que se estaban transmitiendo de forma oral, recetas donde se iban acumulando las distintas maneras de aprovechar en la cocina lo que este medio nos da. Carmen, ¿de dónde arranca ese amor tuyo por la cocina y cómo nace la idea de este libro? Bueno, la cocina desde muy pequeña me gustaba. Y además antes a los niños se les ponía a ayudar siempre. ¿Te acuerdas que había que limpiar las lentejas? Siempre hacemos algo, ¿verdad? Algo. Entonces yo me fui enganchando, como se dice, a la cocina y siempre me ha gustado. A mí todavía me llama la atención este proceso de que tienes en la casa cualquier cosita, una verdura, un poquito de carne y lo transformas en un alimento maravilloso. A mí eso todavía me sigue llamando la atención. Ajá. Y el libro, ¿la idea de este libro? El libro, la verdad es que Marbella no tenía ningún libro que recopilara sus recetas tradicionales. Y yo sondeé a algunas personas porque no quería responsabilizarme. A mí me parecía que era un poquito delicado para mí. Pero nadie se atrevió con el libro. Pero Marbella necesitaba recoger su receta. Y bueno, poquito a poco, fue cuestión de tiempo y ahí está. ¿Cuánto tiempo te llevó recoger todo esto? Varios años. Yo me tomé mi tiempo, sin prisa, esperando eso que alguien dijera, no, lo voy a hacer yo, pero no fue posible. Pero ya está aquí, afortunadamente Sí. ya lo tenemos, Sí. gracias a tus investigaciones, aquí está el libro. ¿Ahora tienes algún proyecto nuevo sobre este libro, sobre otra cuestión? O... Pues quiero reeditarlo, Ajá. porque no tengo ejemplares y quiero reeditarlo. A ver, incluir algunas recetas que me quedó por problemas económicos cuando lo publiqué y a ver si lo llevo a cabo. Y también siempre tengo algo, ahora estoy también colaborando en otro proyecto de mi hija que creo que va a ser muy interesante y ahí estamos, trabajando en ello. Ajá, pues nada, Sí. nosotros esperando que eso llegue a la luz. Carmen, además de tu labor como escritora, como investigadora, llevas también a cabo un blog. He estado Sí. mirando por ahí, he visto tu blog, que tiene un título muy sugerente, Sopita de la olla, ¿no? Sopita de la olla. Supongo que te debe hacer muy feliz ese contacto directo con tus seguidores o seguidoras, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a veces me piden, ahora lo tengo un poquito abandonado porque es que todo no lo puedo llevar hacia adelante, pero tengo que retomarlo porque sí, es un relajo y es agradable. Me da la impresión, ojeando por ahí, que hay cierta preferencia por los platos de cuchara. ¿O es que me da la impresión a mí o es verdad eso? Es verdad, a mí me gusta mucho los guisos. Ah. Los estofados, los guisos, igual de verduras que de carne, los arroces, a mí la verdad. Y tengo la costumbre que los fines de semana nos reunimos toda la familia a comer. Entonces, como ellos tienen sus normas, yo cambio un poquito y le pongo eso, los estofados. Ayer hice puchero que a los niños les encanta y procuro poner un plato de cuchara para que no se pierda esa costumbre. Para mí es importante. Para mí también. Me parece una buena idea, una buenísima idea, de verdad. ¿Y cómo lleva la fama esa niña que cuando hizo la primera comunión no quería salir a la calle porque aquello ya la abrumaba, porque era una niña muy tímida, y ahora pues la alcaldesa, las sociedades gastronómicas, la tele? ¿Cómo lleva la fama ahora esa niña? Bueno, yo soy una persona sencilla y bueno, no tengo tanta fama, pero tú sabes que la timidez está ahí, pero yo la domino.
Eso me parece muy importante. Yo la Es verdad, ahí está, pero podemos andar con Me ello. costaba trabajo lo que tú has dicho. Cuando hice la comunión, le dije a mi madre, mamá, no voy a ir a las casas. Mi madre, no te preocupes. Pero claro, no pude zafarme porque Claro. pasaba por la calle, la vecina, la familia, pero no me enseñas la niña y yo allí aguantando, pero bueno. Bueno, y además que eso era una costumbre que, Era que- costumbre. que era para todos, ¿no? El ir en las casas, las Claro. estampitas, este tipo de Exacto. cosas, ¿no? Bueno, este programa le gusta profundizar en la vida de sus personajes, así que si te parece vamos a comenzar con un poquito de orden. Fecha de nacimiento. Yo nací el 20 de mayo de 1949. Ya ¿En casa? hace, ¿Naciste en casa o naciste en un hospital? Porque sí, por problema de mi madre, tuve que nacer, sí, fui al hospital a nacer, sí, Ajá. sí. Pero era porque era un caso especial, Era un ¿no? caso Porque especial. Igual que entonces mi lo hermana que normal no era... No, era la partera, la vecina, sí. Ajá. ¿Tu casa cómo era? Mi casa era muy bonita, muy bonita. Era en calle Chorrón, número 7, una casa antigua muy grande y tenía, a la entrada era un zaguán y un patio de flores maravilloso. La casa era muy grande y estaba tan cuidada las flores que no era extraño que en cualquier momento pasaban los extranjeros con su máquina. Ellos no pedían permiso porque la puerta, Ya, ya. sabes que las puertas siempre estaban abiertas. Exactamente, en aquella época las puertas No se estaban cerraban. abiertas. Entraban haciendo fotos y cuando nos damos cuenta teníamos a varias personas en la casa. Pues sí, sí que es curioso, sí que Sí. es curioso. Oye, la casa tenía aseo, luz eléctrica, agua corriente, todo este tipo de cosas, ¿o no? Sí, teníamos algunas cositas que no había en otras casas. Teníamos el agua corriente porque un tío mío era fontanero y nos instaló el agua corriente en la casa. Teníamos un aseo muy primitivo, pero luego se hizo uno un poquito mejor. Ujú. Y teníamos electricidad, bueno, durante el día no había para nadie. Al atardecer es cuando venía la luz, decíamos, a ver si viene la luz. Ya había que esperarla Había que esperar que viniera. y de vez en cuando imagino que nos quedábamos Sí, sin luz, ¿no? exacto, exacto. Y la cocina, ya que estamos hablando de cocina, ¿cómo era la cocina de tu casa? La cocina era grande, tenía 3 fuegos, lo que era de anafre, de carbón, Ujú. y tenía arriba su chimeneita, su adorno. Mi madre lo tenía con cobre y con lo que había antes, y era muy espaciosa y muy bonita, sí. Ujú. Entonces se cocinaba con carbón, como Con acabas de carbón. decir, ¿no? Yo tengo la sospecha de que el carbón le da un sabor a las cosas distinto del gas. ¿Eso es cierto o no? Sí, el carbón, del carbón pasamos al petróleo, que fue horroroso, porque el petróleo daba muy mal sabor a Muy la mal comida. sabor a las cosas, ¿no? Y del petróleo pasamos al gas y ya fue un poquito más limpio y mucho mejor. Pero a mí lo que me gusta es cocinar en mi fogata de leña. Claro. Claro. Eso, mira, y si es de olivo o es de la poda de la viña, eso me encanta, le da un sabor especial. Y tengo un rinconcito allí donde yo, cuando tengo ganas y tiempo, hago mi guiso con leña. Sí, yo me acuerdo que siempre está hecho con la leña de Monte Bajo, que perfuma muchísimo la comida. Ujú. Porque ahí viene romero, tomillo, Ujú. ahora está prohibido coger todo eso, pero bueno, yo cuando podamos la viña sobre todo, guardo todos los sarmientos y pongo mi fogata. Claro, yo en esa fogata fue donde me di cuenta, es decir, ¿cómo es posible que sepa el arroz tan distinto ¿Verdad? de hacerlo aquí a Sí. hacerlo en casa? ¿Cómo se produce esto? Es muy Pero era diferente. muy distinto, muy diferente. Sí. Yo recuerdo que mi abuela hacía un arroz maravilloso, mataba un pollo y el arroz no tenía nada. Era 1 o 2, no sé cuántas cabezas de ajo, un poquito de vino, el arroz pero tenía ese sabor y la leña le daba ese sabor. Era la Sí. leña. Y Exactamente. la carne, claro, que era... Oye, en esa cocina que me has contado de tu casa, ahí es donde empieza un poco tu afición por todo esto, ¿no? ¿Vas aprendiendo de tu madre o Sí, ya te gustaba de chica o es una cosa que sí, vino a mí después? no me costaba trabajo entrar en la cocina. Ajá. Y como te he dicho, desde muy pequeña yo hacía mis pinitos. Y con 11 años hice mi primer arroz. Ajá. Estábamos muy cerca de la feria, mi madre cosía, era modista y tenía mucho trabajo. Y me dijo, haz un arroz con lo que haya en la alacena.
Y yo me volví loca, digo, esta es la mía. Y a todo el mundo le gustó el arroz, entonces eso me dio a mí ya un Bueno, empujón, eso ya claro, eso era fue- un subidón, ¿no? Claro. Desde luego. Oye, ¿en aquellos tiempos la familia solía comer junta o cada uno cuando llegaba En casa siempre juntos, siempre juntos? siempre juntos, a no ser que mi padre trabajara lejos y entonces sí se acostumbraba a llevar la comida donde trabajaba Sí. el padre. Y me acuerdo que algunas veces íbamos a la finca de Casablanca, algunas veces íbamos arriba a la carretera de Ojén, donde encartaba. Pero la comida familiar, eso era Es junto. sagrado. Y todavía aquí los fines de semana tengo un horario y aquí tiene que estar todo en la mesa y seguimos practicando la sobremesa. Eso me parece fundamental, Sí, Carmen. sí. Conseguir que eso se siga produciendo me parece algo que une muchísimo a toda la familia. Sí, una charla después de la comida, siempre tenemos de qué hablar. Claro. Y a mí me encanta. Sí, Claro. sí. Entonces, yo soy un poquito antigüita, me gusta mantener la costumbre, Que hay costumbres que no deberíamos haber perdido. creo. Creo que hay que luchar por conservarlas. Me parece muy bien. Oye, ¿qué había entonces para el desayuno? El desayuno normalmente era pan con aceite, manteca colorada, lomo en manteca, pero mi madre en invierno, cuando íbamos al colegio, ella nos hacía unos rebanadas de pan frito, ella las mojaba generosamente en vino blanco, Ajá. las freía y luego le ponía miel, porque decía que teníamos que ir calientes al colegio, no pasáramos No, frío. te esperaba un día duro y había que ir preparado para ese tipo de día, ¿no? Oye, ¿y para el almuerzo y la cena qué solía haber? En casa se comía todos los días pescado, porque mi padre quería todos los días pescado. Él primero se Pero comía... todos los días. Sí, a no ser que no hubiera pesca por el mal Sí. tiempo, todos los días había pescado. Pero en el almuerzo y en la cena. En la cena podía haber algo que quedara de la mañana Ya. o podía haber verduras. Ajá. Aquí en el campo siempre había mucha verdura, hortalizas de invierno que nos encanta, haba, guisante, alcachofa, ensalada. Hemos comido muchísimas verduras, Ajá. pero el pescado era diario porque la carne era ocasional, no había carne tanta como hoy, un filetito, un solomillo, no. Antes la carne era para las ocasiones, las fiestas, cocinas especiales. Claro, eso te lo iba a preguntar. Había platos especiales en fechas señaladas, Semana Santa, la feria, ¿había alguna cosa Sí, especial? ¿No? siempre en Semana Santa teníamos el arroz con leche, teníamos el bacalao, los guisos con bacalao, bacalao frito con tomate, claro. Y después en diciembre mi madre le gustaba mucho la leche de la carne de chivito. Ajá. Y teníamos pues, un cebajito, alguna cinta de lomo. Siempre en las ocasiones especiales era con carne. Ajá. Y el diario, porque el pescado era barato, el diario era el pescado. Claro. Creo que teníamos una forma, una cocina sana en aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y eran frecuentes en esa época las moragas o no? Sí, las moragas sí. Mi madre tenía familia fuera, Marruecos, en Madrid, y cada vez que venía algún familiar, eso era sagrado. La moraga en la playa, o a veces aquí en la casa también se preparaba la moraga. Ajá. Y era un festín, era una fiesta. A nosotros nos encantaba. Que eso era Reunir exactamente la moraga, ¿no? Sí, la moraga con la sandía que nos faltara. Y bueno, Y el espeto, el espeto de mi padre espetaba de maravilla. eso, porque un buen espetero es fundamental. ¿no? Sí. Él Es espetaba fundamental. de maravilla. Asaba con un tiento porque le gustaba tanto el pescado que él era el encargado de hacer la moraga. Ajá. Sí. Siempre se ha dicho que eso los meses sin R, ¿no? Creo. Aunque a mí no me importa que la sardina esté un poquito seca. Ajá. No me importa. Hay veces que en invierno la sardina no está tan grasienta, por eso son los meses de verano los mejores. Pero a mí no me importa. Ujú. Se pueden abrir, se pueden adobarse. Hay mil maneras de Hay hacerlo. mil maneras de hacerlo. Ahí está esa cocina popular, donde la gente va Sí. ensayando cosas, ¿no? Viendo de qué manera podemos preparar mejor Claro. lo que tenemos, ¿no? La cocina de nuestros mayores era muy sabia. Y tengo ahí varias recetas recopiladas, por ejemplo, un gazpacho caliente, que se llama gazpacho perrero,
y que es común en blanco, pero al no tener pescado fresco se utilizaba el bacalao. Claro. Entonces había una forma, no sé, era muy, muy imaginativo. Ya, y que a Y la veces necesidad cuando empuja. falta, exactamente, porque he visto platos magníficos que la necesidad llegó a producir y que están Así es. buenísimos, ¿no? Pero que eran simplemente una forma de aprovechar lo poco que había, ¿no? Exacto. Ah, eso era. Bueno, vamos a tu calle. ¿Cómo era tu calle? Ya estamos en tu calle, que es el Chorrón. Allí se conocían todos los vecinos, no se conocían. ¿Cómo era la vida Allí entonces? todos los vecinos éramos una familia. A mí me encantaba. La calle Chorrón, la calle de mi amor. Sí. Y bueno, en cualquier momento, para cualquier cosa, ahí estaba el vecino, uno, otro, cualquier vecino, todo era maravilloso, éramos una familia. Eso sí. Eso era. Yo creo que es lo peor que hemos perdido, ¿no? Sí, eso lo añoro un poquito. Claro, Sí, claro. sí. ¿Recuerdas dónde jugabas de pequeña y a qué? Pues sí, jugábamos en la calle y jugábamos a la pelota, al rayo, eh, era a los ¿Eso cromos. del rayo? ¿El rayo qué era? Al rayo era, se hacía en el suelo una rayita, se saltaba sin pisar la raya, Ah, y un bocachín, Ya me manso, suena, descanso. ya me Eso suena. es. Jugábamos los cromos, teníamos unas cajas de cromos todas las niñas, maravilloso. Y bueno, allí estábamos en la calle y no molestábamos a nadie. Exactamente. Oye, eran calles seguras, ¿no? No Muchísimo. había ningún problema Pero de... había tan pocos coches, que solo pasaba un camión para el matadero o el coche del médico don Antonio Maíz, no había problema. Y yo recuerdo incluso el haber dejado las puertas abiertas, Siempre. que no había problema de Había mucha seguridad. seguridad, sí, 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 siempre. Y por la tarde tengo un recuerdo que no se me olvida. Tú sabes que los olores y sabores siempre nos traen esos recuerdos. Al atardecer, en la calle Lobata, al principio de la calle Lobata, había 2 hornos de pan. Uno al principio, que era de mi tío Antonio Mata, hermano de mi abuelo, y otro un poquito más arriba de la familia Cantero. Ajá, Y al atardecer, cuando empezaba a quemar la calda, era ese olor tan maravilloso que impregnaba la calle. Y yo salía a la puerta de la casa porque me encantaba ese olor. Sí, eso, recuerdo, eso no lo he olvidado. No, yo tampoco. Yo hay veces que recuerdo por el viento que me daba por las mañanas, cuando iba a la huerta, iba con mi padre y tal, es llegar ese viento y el recuerdo me viene inmediato. Inmediato, olores que hay que te sitúan en un momento determinado. Inmediatamente. Es verdad, Carmen. Oye, ¿cómo eran entonces los bautizos, las bodas? Vamos a hablar de los bautizos. ¿Cómo eran los bautizos entonces? Los bautizos eran muy bonitos, porque era una ocasión especial y bueno, llevaban al niño y recuerdo que nunca iba la madre se quedaba en ¿Nunca casa. iba la madre? No, la madre se quedaba en Pero casa. eso Eso era la costumbre. Ajá, Iban los padrinos y el padre. ajá, La madre no iba al bautizo, la madre se quedaba en la casa. ajá. Y luego se celebraba en la casa, con lo que había. Y los padrinos, recuerdo que tenían que echar monedas Moneda. o caramelos o algo, ¿no? Al salir Porque de la si no- iglesia tenían que echar moneda, pues si no... si no empezaban a decirle de Peligro. todo, ¿no? Era así. ¿Y las bodas cómo eran? Pues las bodas igual eran ocasiones festivas y muy bonitas. Yo recuerdo la boda de mi hermana y la mía, bueno, para nosotros fue especial. La de mi hermana se celebró en el Hotel Fuerte y la mía en un restaurante donde mi cuñado Antonio, que era cocinero, que en paz descanse, pues trabajaba y bueno, fue muy bonita. ¿Había entonces el novio ponía una cosa, la novia ponía otra o eso ya se había perdido? Lo normal era que la novia pusiera algo, ¿no? Sí, la novia ponía el ajuar, En la Juana. porque la madre desde muy pequeña estaba comprándole que si toallas, que si sábanas, que si Sí, de eso me todo, acuerdo de todo, la perfectamente. vajilla, lo otro. Cómo se iba todo amontonando en los baúles En y los las cosas baúles. de entonces, ¿no? Entonces la novia llevaba el ajuar. Y la celebración pues se pactaba entre los padres, el que pudiera más, menos. Ya, se ponían de acuerdo entre ellos. ¿La Exacto. casa era una cuestión del marido o...? La casa, yo me fui de alquiler. Ah,
Luego mis padres me regalaron un pequeño apartamento aquí en el Palomar y cuando pudimos vendimos el apartamento y hicimos esta casa, hace ya 42 años. 40 años. Oye, Carmen, aquellos tiempos fueron tiempos complicados, ¿no? Tiempos donde la gente pasaba realmente algunos hambre. ¿Era así o no? Mucha necesidad. Mucha necesidad. Mucha necesidad, sí. Aquí en el molino, mi abuelo repartía muchísimo, muchísimo, porque era todas las personas, todos los hortelanos tenían que compartir porque la gente iba y pedía. Claro. Y había veces que mi abuelo volvía del molino a la casa y le decía a mi abuela, Carmen, hoy hemos repartido la maquila, no me ha quedado nada. Y mi abuela decía, no importa, manos que no da hay que esperar. Siempre decía lo mismo. Y bueno, cuando llegamos, pues le daba batata, que era lo que había muchísimo, daba un huevo, que eso ya era un artículo de lujo. Exactamente, exactamente. Lo que había se compartía. Pero incluso en ese ambiente que pudiera haber, ¿tuviste una infancia feliz o no? Yo sí, yo cuando recuerdo mi infancia pienso que fui una privilegiada, porque no echaba nada de menos. No teníamos grandes cosas. Absolutamente nada, ni el chocolate siquiera, Carmen. No, ni el chocolate, porque tenía una tía que tenía una tienda en Calle Ancha de comestible. Y nosotros, mi hermana y yo, íbamos a ayudarle, porque ella vendía muchísimas aceitunas aliñadas. Íbamos a ayudarle a partir las aceitunas. Y después de la tarea nos daba una onza de chocolate. Perfecto. Así que... Además recuerdo que teníamos muchas chucherías, porque aquí en el campo, después del amasijo semanal, eso era, claro, sagrado, había que hacer el pan, pues se ponía en el horno los cacahuetes, se ponían los garbanzos, alguna batata, después había palmicha, había níspero de invierno, siempre había algo, algunas chucherías muy sanas. No, me acabas de recordar los garbanzos tostados. Los garbanzos que eso en mi niñez era. Claro. Pero que recuerdo que iba un señor con el burro y nos lo cambiaba, garbanzos tostados por garbanzos normales. Fíjate. Claro, yo no sé dónde sacaría el hombre el beneficio, pero algo tendría que ser, ¿no? Claro. Pero nosotros íbamos, los chiquillos íbamos con nuestro vaso y él nos llenaba ese vaso, pero de garbanzos tostados. Y las pipas de girasol tostadas, eso era, bueno, nos preparaban por las pipas de girasol. Sí, en la Plaza de los Naranjos estaba la familia de Ramón el Churrero. Sí. Y ahí siempre íbamos, vamos por pipas, eso era. Y pensando, es que todo era alimenticio, esas chucherías eran un aporte de vitaminas, de minerales, de todo. Exactamente, no era todas estas chucherías actuales que son otra cosa. Son otra cosa. Entonces las pipas, garbanzos, este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ahora si te parece nos vamos a poner aquellas sandalias de goma blanca y nos vamos a ir vamos a ir a la finca de tus abuelos, al Palacio del Molino, ¿no? Háblame de tus abuelos, de cada uno de ellos. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya lo estaba presentando, ¿no? Tu abuelo era el que llevaba todo. Sí, mi abuelo era una persona muy trabajadora y tenía la finca muy bonita, tenía personas que le ayudaban. Que trabajaban allí. Claro. Y mi abuela era muy buena cocinera. Era una persona muy cuidadosa para todo lo que hacía en la cocina. Sí, le gustaban mucho los dulces. Nunca se perdió en la casa la tradición de hacer los roscos, los pestiños, nunca se perdió. Los borrachuelos, nunca. Y el día 24 había la costumbre de hacer los buñuelos. Pero muchas veces lo hacían los hombres. Hacían la fogata en la calle y era una cosa de hombres. ¿Ah, sí? Sí, aquí Mira. sí. Mira. Sí, mi madre nos lo hizo hasta los 90 años, los buñuelos. Creo que también tu abuela era buena matancera, ¿no? Muy buena matancera, sí, cuando su comadre o cualquier vecino tenía que, porque claro, se hacía una matanza al año por lo menos una. Claro. Ella iba rápidamente y le ayudaba, preparaba el tocino de una manera especialísima que en el libro lo explico, todas las chacinas, los embutidos, las carnes, nunca se le estropeó a mi abuela ninguna carne de matanza. Personas que tenían ese conocimiento especial, Sí. esa habilidad especial, ¿no? Sí. De siempre, desde muy niña, ella sabía preparar, sí, las carnes de matanza.
Ujú. Creo que esa huerta fue una experiencia muy feliz para ti, para tus primos y todo, que teníais esta piscina o algo así, ¿no? Teníamos una piscina natural. Una Fíjate. piscina natural. Una piscina natural, porque debajo del puente del molino, el río del molino, bueno, el arroyo, no es un río, pues en verano no había casi agua, pero debajo del puente había unas charcas. Y esas charcas las disfrutaban los niños allí Claro, muchísimo. Así que digo, sí, es que tuve una infancia muy bonita, porque tenía hasta una piscina natural. claro. Sí. Y luego había árboles frutales y había... Muchísimo. Había de todos árboles frutales. Había naranjo, había ciruelo, había níspero, había, ¿qué te voy a decir? De toda la fruta. Y cuando alguna empezaba a pintar, mi abuelo me decía, sobre todo el albaricoque porque me gustaba mucho, Carmina, ve que allí en aquel árbol de allí hay uno que está pintón. Ajá. Y yo iba y me lo comía. Ya empezaba. ¿Te Sí, subías sí. también a los árboles también? ¿O no? No me atrevía tanto. No te atreviste tanto. No, tanto no. Solamente nos tirábamos con una piedra, que era como un tobogán muy grande, que está todavía aquí en la finca, en la parte del vecino. Mi madre vendió unos trozos de tierra y era una lasca de piedra enorme, y sí, por allí nos tirábamos de arriba hasta abajo como un tobogán. Ajá. Eso sí, ahí me atrevía, Ahí sí pero te los atrevías, árboles ¿no? no, Los árboles los niños, ¿no? los niños. Tus primos. Creo que, bueno, tenía también animales, ¿no? En la... Sí, mi abuelo tenía sobre todo cabra, vaca, los cerdos, claro, tenía que Claro. criarlo. Claro. Y también criaba un becerrito al año para vender en la carnicería. Ujú. Sí. Imagino también que gallinas habría por... Gallinas muchísimo, porque mi abuela era amante de las gallinas. Ajá. Oh, eso era que le encantaba. Y sí, tuvimos gallinas y bueno, mi hermana ha sacado el mismo aprecio por la gallina y todavía tenemos aquí gallinas. ¿Y te gustaba eso de ir a buscar los huevos? Sí, Porque sí, habría que también. buscarlos. Las Aunque a gallinas veces- los ponían en cualquier Exacto, sitio. era muy difícil acercarse al chumbar o a otro sitio porque las gallinas eran imprevisibles, ponían en cualquier sitio Claro. el huevo. Claro. Sí, sí, Claro. sí, me encantaba. Creo que además tu abuela era muy generosa con algunas personas que cuando iba por las calles se le acercaban en los tiempos estos difíciles para pedirle huevos, ¿no? O- Sí, mi abuela bajaba al centro, a Marbella, a comprar algunas cosas, y cuando bajaba por la calle San Francisco, lo que es el albergue de África, Ujú. había varias personas que estaban en la puerta esperando que Carmen, la del molino, bajara. Mi abuela la llamaban Carmen, la del Carmen molino. la del Molino. Y llegaban, ay Carmen, por favor, un huevecillo. Mi abuela soltaba un huevo, llegaba otra, Carmen, por favor, que tengo mi hijo que no ha ido a la mar, que el tiempo malo, otro huevo. Y cuando llegaba a la casa, mi abuela no llevaba huevos, y mi madre le decía, ay, que mamá no dejarme, no te preocupes, tú vas por la tarde, que han puesto, efectivamente habían puesto las gallinas. Ella solamente dejaba una docena para su tienda, para Ujú. Pepita Game, Ujú. que era donde ella compraba, porque claro, ahí ya ella se traía el azúcar, el arroz, las cosas que no tenía Claro, aquí en casa, Claro, y ella le llevaba los huevos. claro. Entonces el trueque era normal. Por ejemplo, Era normal. los pescadores me han dicho que iban por los cortijos haciendo trueque del pescado, ¿no? Muchísimo. Nosotros comíamos en verano muchísimo pescado porque venían, nosotros el verano lo pasábamos casi siempre aquí en el campo, y venían los pescadores y empezaban a soltar pescado hasta que mi abuela decía, no me des más, no me des más. Y ellos se llevaban pues lo que necesitaban. Ah, O se llevaban patata, o se llevaban harina, lo que necesitaban. ya. Sí. Había momentos que me has dicho que era más caro el aceite que el pescado, ¿no? Cuando pasábamos por la tarde, porque pasaban los pescadores también por las calles, vendían chanquetes. Los Ajá. chanquetes, una maravilla, que hoy no se pueden comer, estaban prohibidos. Y empezaban a poner y a poner, y me decían, no me des más, que gastas mucho aceite. Y el otro venga a No soltar. quiero el No chanquete quiero más. ya, no quiero el chanquete. Sí, al final mi madre cogía y con lo que quedaba, como ya había gastado el aceite, hacía una tortillita y nos hacía. Y la tortillita era como, bueno, al final era lo más rico. Esperábamos la tortillita, un trocito cada Claro, una. claro, Sí. claro, claro. Oye, vamos a seguir hablando de buenos momentos. Antes de la feria, creo que ibais a la tienda de Salvador Gámez, en la Plaza de África, y Sí. ibais aquí. Pues íbamos a comprar las telas
para los vestidos de la feria. Ajá. Mi madre tenía costumbre de cada año comprarnos 3 para mi hermana, 3 para mí y para ella no recuerdo cuánto se compraría. Y íbamos antes de la feria y comprábamos la tela, una alegría, porque ya estábamos era la celebrando. tela, no vestidos hechos. No. Era la tela y luego había que ir a que te hicieran el vestido, o Sí, bueno, en tu caso mi me madre parece que... lo hacía mi madre, sí, Ajá. ella cosía y lo hacía ella. Entonces ya un mes antes ya estábamos nosotros preparándonos y disfrutando la feria, porque cualquier cosa nos hacía muchísima ilusión. Claro. No es como ahora, que ahora, bueno, tenemos distracciones por todas partes y no nos llama nada la atención. No, ahora estamos inundados de cosas y no le damos el valor que tiene cada Exacto. cosa, ¿no? La verdad que esto es así, pero en fin, será otra historia. A mí es que cuando llegan estas fechas siempre pienso en los chavales pequeños que están inundados de regalos, Sí. ¿no? No como en nuestra época, que a lo mejor con un palo éramos capaces de inventarnos cualquier historia. Así. Bueno, ¿los zapatos también había que hacerlos o se compraban hechos? Pues los zapatos en el principio, cuando yo era pequeña, sí. Había un zapatero buenísimo, Rivera. Sí, Sí. tienen una fama de los mocasines, ¿no? Era de los mocasines, ¿no? Pero a mi madre le hacía unos zapatos de tacón preciosos, porque a mí me gustaba mucho con su pulserita, y a nosotros nos hacía los zapatos del verano, de feria. En invierno había otro zapatero que venía de Monda, le decíamos zapatero de Monda, y ya nos hacía zapatos un poquito más rústicos, ya para el agua, para el invierno. Eso era Pero, el principio. muy bien. Ahora quiero abrir un capítulo especial, si te parece, para hablar de algo que me he encontrado en tu blog, las niñas de Doña Carola. Sí. ¿Dónde estaba la escuela de Doña Carola? ¿Cómo era esa escuela? Pues la primera escuela a la que fui de Doña Carola, no sé el nombre de la calle, está justo detrás de la plaza de Altamirano, Sí. hacia el norte, donde Sí. está el Museo del Grabado. Allí, en esa callejuela, estaba el colegio. Ajá. Ese colegio era una casa que ya estaba ruinosa, y de ahí pasamos a la calle Pantaleón. Ujú. Y de la calle Pantaleón, el último colegio ya fue aquí, en el Castillo. Ajá. Pero me interesa especialmente esa escuela, la de Doña Carola. Sí. Háblame de cómo era la clase que teníais, qué teníais, pupitres, qué teníais, una banca allí o cómo Teníamos era un aquello? pupitre de madera, antediluviano, pero bueno, ahí estaba. Y doña Carola fue una maestra muy especial. Ella se preocupaba mucho por la educación de sus niñas, pero en un Ajá. sentido integral. Ajá. Ella quería que supiéramos de todo. Además de la educación escolar, pues ella se preocupaba en que aprendiéramos a coser y que aprendiéramos hasta a poner la mesa. Ajá. Ella quería que las niñas de doña Carola fueran diferentes, fueran las mejores. Y la verdad es que todavía nos reunimos. Tenemos un grupo de una Sí, eso 25. me encontré que había, y que no hace mucho tuvisteis una reunión aquí Sí. en tu casa, ¿no? Sí, tuvimos una reunión aquí en la casa y después cada 2-3 meses nos reunimos en un restaurante y hacemos nuestra comida. Estamos hablando de un grupo de 10, 15... 25, 26, sí. O sea, ¿todos coincidisteis todas allí con Doña Carola o...? Sí, todas las que nos reunimos somos exalumnas de doña Carola, vamos, somos, sí, del grupo. Ujú. Y mantenemos la amistad y nos queremos muchísimo. Imagino que Doña Carola tenía un carácter, ¿no? Doña Carola tenía un carácter. Sí, era una señora con mucho carácter, pero todos queríamos aprender de ella. Nos dio muy buen ejemplo. Ajá. Eso es muy importante. Sí. Y además, en aquel tiempo se respetaba muchísimo a los profesores. Ya. Nunca se desautorizaba. Yo procuraba no llevar a casa ninguna queja porque mi madre nunca me iba a dar la razón. Siempre la tenía doña Carola, como debe de ser. Como debe de ser. Yo eso no lo entendí cuando estaba y una vez me quejé en mi casa del profesor. Mi padre me cogió, me llevó allí y tuve que pedir perdón por una cosa que yo llevaba razón. Te aseguro que llevaba razón. Pero esa era la educación que nos dieron y me parece muy acertada. Sí, así Me es. parece muy acertada.
Bueno, además de costura, además de eso, creo que aprendisteis poesía, ¿no? Sí, Creo. sí, las mis mejores poesías, ahí que nos hacía de aprenderlas de memoria. Sí. Por ejemplo, Oriental, que era tan larga. Ay, no nos podíamos equivocar. El Pillayo. No me digas que te recuerdas algo del pillayo. Bueno, no se declama. No, me atrevo. no, digo, al empezarlo al menos. Sí, claro, Sí. que me acuerdo. ¿Tú lo ¿Tú conoces? conoces al Pillayo? Un viejecillo, renegro, reseco, chicuelo, la mirada de gallo pendenciero, y esos hocicos de raposo teñoso que pide limosna por tango y maldice Ah, esto me cantando, encanta. fandango ganoso. Me encanta A cantar. chufla lo toma la gente, a mí me da pena, me causa respeto imponente. Y te acuerdas perfectamente. Me acuerdo. Bueno, esto me da un poco de vergüenza. No, por favor. A mí es que esto Sí, tiene una ternura especial. Para Sí, mí sí, sí. Pues- es algo muy especial. sí, Y pues además me ella parece hacía muy bien eso de que aprendan de memoria. poesía los Sí, sí, chavales. sí. Yo, de hecho, lo he hecho. Y lo he hecho además con ese poema. Fíjate. Los niños que estuvieron conmigo, ese poema se lo saben de memoria. De un malagueño, sí, de Sí, sí. Luna. Sí, así que sí, Exactamente, te acuerdas perfectamente. Sí, Me sí. imagino que así muchos otros, ¿no? algunos otros sí. Ajá. Muchísimas gracias, Carmen, por este momento, de verdad. Bueno, mucho atrevimiento de mi parte, pero No, y además lo has declamado perfectamente. Perfectamente. Y después de la escuela, bueno, viene la casa de moda, ¿no? Después Sí. de una vez que dejas la escuela, empiezas en el mundo del trabajo, viene la casa de modas. ¿Cómo entras ahí? Pues teníamos unos vecinos que tenían un merendero muy conocido y muy bueno, merendero de Ramón, en la zona de Siete Puertas. Sí, Mucha me gente de acuerdo esa Marbella zona. tiene que acordarse de Ramón y su familia, y eran vecinos, y allí llegaban gente de todas partes. Y venía una familia de Málaga que tenían el Bazar del Fumador y una casa de modas en calle Larios, y le pidieron si conocían alguna joven que pudiera trabajar en la tienda que querían poner en Marbella, que fuera de confianza. Y ella, claro, Ramón y Ana rápidamente, sí, tengo la persona idónea para eso. Y así entramos. Y ahí estabas tú, ¿no? Allí está. Primero mi hermana y luego yo. Ajá. Sí. Por ahí, por esa tienda de moda, pasarían personajes de los que entonces había por aquí, aunque no se les diera mucha importancia, porque entonces parece que no se estaba tan atento como ahora a ese tipo de personajes, pero algunos tienes que recordar, ¿no? Sí, había muchos personajes y no se le molestaba. Pasaban por la calle y la gente era indiferente. Claro, nos fijábamos, claro, si pasa por la calle Mel Ferrer o Deborah Kerr o Ali Hepburn o hasta los duques de Windsor, pues claro, eso llama la atención. Y en la tienda teníamos varias clientas conocidas, como Carmen Sevilla, Lola Flores, Las Chungas, eran asiduas de la tienda. Ajá. Sí. Creo que hablando de personajes, había una anécdota también de tu abuelo con algún personaje, ¿no? De mi abuelo. De tu abuelo, que, Sí, que sí, sí. de pronto le dijeron, estas personas son tal, Sí, ¿no? sí. Pues, cuéntanoslo. Pues un día estaban aquí en la casa, llegó una pareja a la finca, lo saludaron, hola, ¿qué tal? Ella se quedó con mi abuela en la casa y él fue a ver la viña que la estaba labrando. Ajá. Y cuando se fueron, el que estaba labrando la viña, el joven que estaba labrando la viña, le dijo, Francisco, ¿no conoces a esta familia de la pareja? Dice, no, yo no. Dice, es el príncipe de Hohenlohe y su esposa Ira de Fürstenberg. Y mi madre y mi abuela se quedó impresionada y muchas veces refería, qué dos personas, qué belleza, igual Ajá. ella que él, Ella eran que él, guapísimos. ¿no? Ajá. Eran guapísimos. Ajá. Creo que te pasó algo con Lola Flores, ¿no? O esto ya forma otra parte de... Bueno, me pasó, sí, un detalle con Lola Flores, que es, ya sabes el carácter que tenía Lola Flores. Sí, el carácter lo Espontáneo. conocemos todos. Y ella compraba en la casa de moda y un día pues subí a dejarle la factura. Ajá. Y estaba en la piscina, me hizo de pasar, estaba allí con los niños y se la entrego y se pone a leer. Y dice, faja especial, con un pequeño taco. Yo en mi vida me he puesto una faja.
yo no sabía por dónde No sabía salir. qué hacer, ¿no? Le dije, no, es un descuento, eso es baja especial. Yo en aquel momento no me reí en absoluto porque a mí me impresionaba mucho esta señora. Pero en el camino de vuelta a la tienda iba todo el tiempo riendo sola. Sí. Después de la tienda de moda, una tienda de regalos, ¿no? Sí, trabajé en el Pasaje de los Geranios, en una tienda que se llamaba Carillón, que era muy bonita, tenía de todo, trabajo de Mallorca, tenía de Salamanca, plata cordobesa, tenía de todo, era muy bonita. Ah. Bueno, era la época también en que ya eras una chica adolescente y tal, que la época del tonteo, esto de... ¿Cómo se hacía entonces eso? ¿Cómo se llegaba antes, Carmen? Pues mira, el paseo de la Alameda, bajábamos todas las tardes, casi todas las tardes, y paseábamos la Alameda de un lado al otro. La Alameda estaba llena de jóvenes siempre. Y ahí pues se acercaba uno, se acercaba otro, si nos gustaba nos quedábamos en el lado donde se acercaba, si nos gustaba nos íbamos al centro, dejamos a la amiga. Siempre que había algo, cambia el sitio porque puede venir... Y así empezaba. Sí. Así se empezaba todo, ¿no? Así. Y luego empezaba, había que pedir el permiso para entrar en las casas, ese tipo de cosas que los de ahora me parece que no saben mucho de esto, pero no. Los que tenemos una cierta edad sí hemos pasado por eso. Sí, aquí había que pedir el permiso, si no, ahí no entraba nadie en la casa. Ajá. Pero es que mi hija también lo han hecho aquí en la casa. Aquí se sigue las costumbres se siguen conservando, como debe ser, me parece muy bien. Bueno, luego ya te casas, tienes una papelería propia también, ¿no? Sí, una pequeña papelería en la calle Ancho, donde mi tía tenía la tienda, y ahí estuvimos un poquito de tiempo. Primero tuve una pastelería y cuando ya me casé, pusimos la papelería. Ajá. Una cosa que se me ha olvidado en esta etapa que yo le llamo del tonteo y tal. Había un sitio que he leído por ahí que era muy especial, el Marimar, me parece que se llamaba. ¿Eso qué era? Era un restaurante que puso Santiago Domínguez. Ajá. Y que tenía una zona donde había baile. Entonces las más jóvenes íbamos cuando había luz del día, por la tarde, y los mayores ya iban por la noche. Ajá. Sí. Y allí hemos bailado muchísimo. Bueno, eso es muy bueno, muy sano, ¿verdad? Y sobre todo a la luz del día. Claro, claro. Y otra cosa que había cines, 3 cines creo, ¿no? Sí, estaba el cine Rodeo, donde está el edificio Rodeo, estaba el cine Alameda, había un cine de verano y el Lee. El Lee fue el último que se inauguró aquí en Marbella. Ajá. ¿Te gustaba ir al cine o no? Muchísimo, yo no me perdía ningún estreno. Eso era para mí, a mi amiga y a mí nos encantaba. Sí, sí. He visto muchas películas y mi marido me dice, ¿cómo? Me pone una película antigua que a él le gusta o algo, y digo, la he visto y me recuerdo perfectamente. Y me dice, ¿cómo has visto todas las películas? Esa sensación la tengo yo también con mi mujer, que sale alguna y siempre, no, esta ya la he visto. ¿Cómo es posible que hayáis visto tanto? Es que las mujeres recordamos, yo creo, más esas películas románticas de aquellos tiempos. Sí, claro, sí. Claro. Y luego llega el primer hijo, la primera hija. Y tú decides que el mundo del trabajo, el mundo de la papelería, el mundo de todo este tipo de cosas se va a acabar, ¿no? Por decisión propia. Exacto. Yo tuve a mi hija y, claro, por la mañana tenía que arreglar todo, irme a la tienda y llevármela. Y a mí aquello no me satisfacía. Y le dije un día a mi marido, yo voy a dejar la tienda. Yo quiero disfrutar de mi hija y de la casa. Y mi marido, que siempre ha sido muy comprensivo, sin problema. Ajá. Así que cerramos la papelería y yo disfruté tanto de la crianza de mi hija y de la familia. Claro, a mí eso me parece que si se puede y si uno quiere hacerlo, me parece muy importante, muy importante. Bueno, Carmen, para terminar esta conversación, yo no quisiera acabarla, me encuentro muy a gusto hablando contigo, pero claro, para terminar esta conversación te voy a pedir que me hagas una valoración de los cambios que ha habido, de si echas algo de menos, qué es lo que hemos perdido, que a ti te parezca que deberíamos haber conservado, en fin. Marbella ha crecido mucho, ha ido a la par de los tiempos como es normal.
Tenemos zonas de ocio, tenemos grandes supermercados, superficies donde comprar, tenemos restaurantes maravillosos. Y yo solamente echo de menos esa unidad que había entre los vecinos, esa familiaridad. Claro. Eso sí lo echo un poquito de menos. Ahora vas por la calle y es difícil que te encuentres a un conocido. Ya. Cuando antes todos eran conocidos. Ya. Y todos acudían a cualquier necesidad inmediatamente. Eso lo echo un poquito de menos. Eso lo echas un poquito de menos, ¿no? Sí. ¿Antes se notaban más las diferencias sociales que ahora o ahora se notan más que antes? Mi opinión es que sí, muchísimo. Que antes se notaban más, ¿no? Se notaba muchísimo, porque ahora todos tenemos acceso a una buena formación, un estudio, puede hacer lo que quiera. Es verdad, eso es algo muy, muy, muy positivo. Y antes la verdad es que era difícil porque tenía que ser una cosa para familias pudientes. Claro. Entonces sí había diferencia social. Sí. Sí. ¿Y se cuidaba antes mejor de las personas mayores? ¿También nos perdió esa capacidad? ¿O? Las personas mayores tenían un lugar privilegiado en la familia, siempre. Para mí mis abuelos eran era algo especial. Era algo especial porque mis padres me lo inculcaron. Ese respeto, claro. Ese cariño por las personas mayores, cuidarlas al máximo. Eso lo hemos hecho siempre. Sí. El abuelo estaba en la casa hasta el final. A mí eso me parece fundamental. Pues nada, Carmen, he pasado un rato muy a gusto hablando contigo, seguiría hablando contigo y espero que podamos seguir hablando en cualquier otro momento. Pero muchísimas gracias por este rato, de verdad. Muchísimas gracias y cuando quieras, a tu disposición. Muchas gracias.